espero que se encuentren bien. En este video voy a hablar de algunos elementos del protocolo de investigación, que en específico son los objetivos y el marco teórico. A forma de recordatorio, vamos a ver brevemente los elementos del protocolo de investigación. Recuerden que estos elementos van a variar de acuerdo al autor que ustedes tomen de referencia o a la institución que les esté pidiendo que tengan que hacer un protocolo de investigación. Como primer elemento tenemos los datos de identificación, que son aquellos que proporcionan información de dos cosas. Una, por un lado, de la investigación y por otro lado, de las personas que pretenden realizar esta investigación. En segundo lugar, tenemos el resumen del proyecto, que es en realidad el panorama del estudio a realizar. Este resumen vale la pena decir que se hace al final de todo el protocolo de investigación. No es algo que hagamos como en este orden. Porque para hacer un resumen, pues necesitamos ya haber tenido como todos los demás elementos para poder hacer justo un resumen de ellos. Como tercer elemento tenemos la delimitación del problema. En esta delimitación del problema lo que queremos hacer es establecer una problemática de los fenómenos visualizados. Y en este punto vamos a tener como varias vertientes de lo que compone la delimitación del problema. Por un lado tenemos la determinación del objeto de estudio, que es justamente qué voy a investigar. En segundo lugar, tenemos el planteamiento del problema, que es cuál es el problema que se encuentra, y ahí podemos poner una pregunta de investigación. Como tercer elemento tenemos la justificación del estudio, que es justamente por qué es importante estudiar este fenómeno y qué pienso aportar con este estudio en específico. Después vamos a tener los objetivos del estudio, que es qué pretendo alcanzar con este estudio que estoy proponiendo. Y por último tenemos la viabilidad del estudio, es decir, qué tan factible es que yo pueda llevar a cabo esta investigación que estoy proponiendo. Como quinto elemento tenemos el marco contextual o situacional, que es una descripción general de las características del contexto donde se desarrollará el estudio y el periodo durante el cual se llevará a cabo. Como sexto elemento tenemos el desarrollo metodológico, que también va a englobar diferentes puntos. Estos no se preocupen, en videos que voy a ir subiendo después los vamos a trabajar. Como primer lugar del elemento del desarrollo metodológico tenemos la determinación del enfoque y tipo de investigación, el establecimiento de hipótesis y especificación de las variables del estudio, la definición de la población y las unidades de análisis, el enfoque de investigación, técnicas de investigación, instrumentos y análisis de datos. En séptimo lugar tenemos los recursos a utilizar, que básicamente es qué es lo que necesito para hacer mi investigación. Y por último tenemos una programación de las actividades a desarrollar. Normalmente una investigación tarda entre 6 meses y 2 años. Esto va a depender de los objetivos de la investigación, de los recursos y de muchas cosas, pero en general eso es lo que se calcula cuando uno hace un doctorado o cuando uno hace una maestría o cuando incluso va a meter un protocolo de investigación a una institución tal como puede ser CONACYT. Nosotros, si se fijan, estamos en estos primeros 4 elementos. Antes de pasar a explicar los objetivos del estudio y el marco teórico, quisiera que viéramos un video que me parece que resume y se expone de manera muy buena qué es una delimitación del problema. Entonces vamos a verlo. Este video es una conferencia de prensa de las que se están dando en México actualmente a las 7 de la noche por la situación de el COVID-19. Esta conferencia la dieron el 9 de abril del 2020. Entonces vamos a verla. El punto que se los hacía de referencia en la segunda diapositiva como segundo punto del programa. Uso de plasma convaleciente para atención de pacientes graves con COVID-19.
Y es un tema en el cual también entra de la competencia del sistema de sangre. ¿Por qué? Porque el plasma se obtiene a través de la sangre, es un componente de la sangre. Pero centren su atención en este enunciado. Si ustedes se fijan, el objeto de estudio ya lo tenemos aquí. El objeto de estudio es el plasma convaleciente. Un tratamiento de investigación que se está explorando en México y en otros países del mundo para pacientes graves con COVID-19. La siguiente. Para ponerlos en contexto. Lo que va a hacer justamente ahora es hacer el planteamiento del problema como tal. Y que este mensaje también sea un poco más permeable a toda la sociedad, es necesario que explique qué es el plasma, para que vayamos entendiendo esto, la importancia que ahora tiene. Es muy importante lo que acaba de decir, porque justamente el planteamiento del problema nos permite tener un contexto del problema que nosotros vemos y que nos interesa estudiar. El plasma es la parte líquida de la sangre. Entonces, si hay una parte líquida, existe una parte sólida. La sangre es una suspensión y el plasma es esa parte líquida. Y esa parte líquida contiene muchos elementos. Dentro de esos elementos que contiene anticuerpos. Y los anticuerpos son proteínas que pueden ayudar a combatir infecciones. ¿Cuándo se producen esos anticuerpos? Se producen como una respuesta del sistema inmunitario cuando hay una infección. Esto es de manera normal y se presenta en todas las personas, a excepción de que tenga un padecimiento de base, ya sea adquirido o congénito, que le impida esto. La siguiente, por favor. Derivado de esto, entonces, vamos a atender el tema que este día es de importancia o de relevancia. ¿Qué es el plasma convaleciente? Aquí es importante que nosotros veamos que va de una cosa general a una cosa específica. Es decir, si él hubiera presentado primero qué es el plasma convaleciente, no hubiéramos entendido bien porque en realidad no sabíamos qué era el plasma. Entonces va de una cosa general, que es explicar qué es el plasma, a explicar qué es el plasma convaleciente, que es su objeto de estudio en este planteamiento del problema que está haciendo. El plasma convaleciente es la parte líquida de la sangre. ¿Qué diferencia tiene con el otro? Que se recolecta de pacientes que se han recuperado de una infección. Los anticuerpos presentes en el plasma convaleciente son proteínas que pueden ayudar a combatir la infección. Entonces, de estos dos enunciados anteriores, surge esta pregunta. ¿Es posible que el plasma convaleciente, que contiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2, que es el virus que origina COVID-19, pueda ser efectivo contra el COVID en una fase grave? Si ustedes se dan cuenta, acaba de hacer su pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación es importante que nosotros tengamos en cuenta que tiene que tener una consistencia lógica con lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso lo que dice es derivado de las dos cosas que dijimos previamente, entonces, por eso podemos hacer esta pregunta. La siguiente, por favor. Pues bueno, para empezar a responder esta pregunta, nos tenemos que situar a otra serie de preguntas y a la experiencia que está sucediendo en el mundo. Y la pregunta con la cual quiero ejemplificar esto es, ¿por qué se está investigando el plasma convaleciente para tratar COVID-19? Aquí lo que va a hacer es explicar por qué es importante estudiar la pregunta que acaba de plantear. Punto 1. Porque aún no existe un tratamiento específico ni una vacuna para la enfermedad. Y como esta línea de investigación, hay otras líneas de investigación que se están llevando a cabo en nuestro país. ¿Cuál es el antecedente histórico que nos da un sustento para poder partir de esto? Lo primero que quiero que quede en cuenta es que el uso de plasma convaleciente no es algo que surja a partir de COVID-19. Esto tiene todo un antecedente histórico que puede reforzar esta hipótesis de que puede ser seguro y efectivo para tratar el COVID-19. Por hacerles un breve resumen del histórico que tiene el plasma convaleciente, se ha usado en otros brotes de infecciones respiratorias. Incluimos al SARS-CoV-1 en el año 2003,
La pandemia que se originó por virus de influenza H1N1 en 2009 y también la epidemia de MERS-CoV en el año 2012. Y por nombrar algunas otras, invocar algunas otras enfermedades, ébola. ¿Qué pasó en estos momentos históricos donde comenzó a utilizarse este plasma convaleciente? Se desarrolló un tratamiento, se desarrolló una vacuna y los estudios con plasma convaleciente no siguieron más allá. Pero ¿qué pasa en el momento actual que es COVID-19? Diferentes países están investigando el uso terapéutico de plasma convaleciente para tratamiento de COVID-19. Experiencias que ustedes pueden ver abajo. China. Fármaco experimental, señalado en rojo. Al menos 245 pacientes recibieron esta terapia de manera experimental. Italia. Se registran protocolos de recolección de plasma por el Sistema Nacional de Sangre, con empleo experimental. España. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid desarrolla junto con hospitales de la región ensayos clínicos de procedimiento para extracción de plasma convaleciente, ensayo experimental. Estados Unidos. Es aprobado por FDA como un fármaco experimental. La experiencia que hay en el mundo que señala que está en una fase experimental el uso de plasma convaleciente para COVID-19. La siguiente, por favor. Entonces, derivado de estas preguntas y derivado también de la experiencia que se ha tenido en otros países, pueden surgir muchas preguntas. ¿El uso de plasma convaleciente es seguro y efectivo contra COVID-19? Aquí lo que está haciendo después de dar la justificación, va a decir qué pretende alcanzar justamente con esta investigación. Aunque prometedor, el plasma convaleciente aún no ha demostrado ser efectivo en COVID-19. La transfusión de plasma es un acto que se lleva a cabo en hospitales y se lleva de manera cotidiana para resolver algunas situaciones que requieren alguna proteína del plasma. La transfusión del plasma tampoco es algo novedoso, es algo que sucede cotidianamente en la práctica clínica diaria. Y la transfusión de plasma suele ser segura. Pero ¿qué pasa con el plasma convaleciente? No sabemos aún los efectos que se podrían presentar o las reacciones con el plasma convaleciente en las personas. Entonces, dado que es una terapia prometedora o que ha mostrado resultados prometedores, es necesario seguir analizándola, estudiarla como un fármaco experimental para ver cuáles son los resultados que va a emerger de esto. La siguiente, por favor. Ahí le voy a parar en el video, después empieza no a dar tal cual la viabilidad del estudio, pero pues empieza a decir que necesita evidentemente tener plasma para poder hacer esta investigación para que justamente sea viable, ¿no? Y explica y da las indicaciones a la población para que puedan ayudar a la colaboración de la investigación. Me quise regresar a esta diapositiva que él pone porque si se fijan ustedes en el tercer punto, está diciendo su objetivo general. El objetivo general es determinar a través de ensayos clínicos de investigación si el uso del plasma convaleciente en pacientes con COVID-19 es seguro y efectivo. Esto va a ser muy importante ahora que vayamos de nuevo a la presentación y veamos los objetivos. Voy a regresar a esta para que lo podamos analizar un poquito más. Ahora, ¿para qué son los objetivos o de qué nos sirven los objetivos? Los objetivos van a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué pretendo alcanzar y o demostrar por medio de esta investigación? Los objetivos van a ser la guía de toda nuestra investigación, por lo cual deben ser absolutamente claros y consistentes con el planteamiento del problema y la justificación. Ahora también vamos a ver un poquito más de esto. Los objetivos se pueden dividir en dos. De manera común, nosotros ponemos dos tipos de objetivos, los generales y los específicos. Los generales, o el general, va a ser el fin principal del estudio, mientras que los específicos son propósitos particulares que contribuyen a lograr el objetivo general, que normalmente son intenciones operativas
y que de alguna manera van a corresponder a una secuencia de las fases de la investigación. Es decir, mi objetivo general va a ir desglosado en mis objetivos específicos para que una vez que termine todos mis objetivos específicos haya dado una respuesta o haya cumplido mi objetivo general. Ahora con un ejemplo lo vamos a ver mucho más claro. ¿Qué cosas se deben considerar para redactar un objetivo? Bueno, tienen que saber que un objetivo tiene que tener estos elementos, que son las vertientes de la investigación y el alcance del estudio a desarrollar. Si se dan cuenta, el texto del objetivo general inicia con un verbo en infinitivo que describe la acción de eso que se pretende alcanzar y en donde se incluyen las condiciones y la magnitud en que se pretende obtener la solución de problemas de investigación, que es en realidad pues lo que les dije hace ratito, ¿no? Hay que tener en cuenta si va a ser una investigación de tipo básica o tipo aplicada y el alcance del estudio a desarrollar. Si bien el alcance lo vamos a detallar en el desarrollo metodológico, nosotros nos damos cuenta desde la creación de los objetivos qué alcance vamos a lograr. Vamos a ver de nuevo la presentación que ponen en el video. Ustedes claramente, si ustedes ven este objetivo, se darán cuenta que con toda la exposición que ella hizo, están en una fase exploratoria. Entonces el estudio es exploratorio. Si nosotros quisiéramos de alguna manera sacar objetivos específicos de esto, quedarían de la siguiente manera. El primer objetivo específico sería determinar a través de ensayos clínicos de investigación si el uso del plasma convaleciente en pacientes con COVID-19 es seguro, punto, y de ahí seguramente habrá más que se desglosen para poder saber si es seguro o no. Y por otro lado, determinar a través de ensayos clínicos de investigación si el uso de plasma convaleciente en pacientes con COVID-19 es efectivo. Y de ahí también habrá más objetivos específicos que nos ayuden a determinar cómo esto puede ser efectivo. Yo no sé de medicina y por eso no les quiero decir cosas que no sé, pero enseguida vamos a ver un ejemplo en donde vamos a tener esto mucho más claro. Antes de pasar al ejemplo, aquí si se fijan, hay ciertas preguntas que una vez que terminen de hacer sus objetivos, les van a servir mucho para saber si han hecho un buen objetivo, tanto general como objetivos específicos. En este ejemplo es un ejemplo que saco de lo que nosotros conocemos como el Sampieri, que es en realidad el libro de metodología de la investigación, en donde, si ustedes recuerdan, en el libro de Sampieri viene manejando ejemplos desde que empieza a explicar cómo se hace una investigación en general. Y bueno, dice, ¿no?, que una vez que Mariana se ha familiarizado con el tema y decidido llevar a cabo una investigación cuantitativa, encuentra que, según algunos estudios, los factores más importantes son la atracción física, la confianza, la proximidad física, el grado en que cada uno de los novios refuerza positivamente la imagen personal del otro y la similitud entre ambos, en convicciones fundamentales y valores. Entonces, los objetivos de la investigación se podrían plantear de la siguiente manera. Ese es el general, el que voy a leer. Determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. Y los objetivos específicos son los que tenemos aquí abajo. El primero es evaluar cuál de los factores mencionados ejerce mayor influencia sobre la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y su disposición a continuarla. Indagar si se encuentran vinculadas entre sí la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud. Analizar si hay o no diferencias entre los hombres y las mujeres respecto al peso que le asignan a cada factor en la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y su disposición a continuarla. Y por último tenemos examinar si hay o no diferencias entre parejas de distintas edades en relación con el peso asignado a cada uno de los factores en torno a la evaluación de la relación, el interés que muestren por ella y la disposición a continuarla. Si ustedes se dan cuenta,
En realidad lo que son los objetivos específicos es el desglose de todo lo que está diciendo en el objetivo general. Les decía en la diapositiva anterior que normalmente los objetivos específicos correspondían a las fases que nosotros hacemos porque a lo mejor en primer lugar evaluamos los factores mencionados, ¿no? En segundo lugar, indagamos si se encuentran vinculadas entre sí y así sucesivamente. Esto no necesariamente ni siempre se cumple de esta forma, pero de manera general se corresponden. Si ustedes también se fijan, que es algo que voy a recalcar siempre, todo el tiempo, cuando hablemos de un protocolo de investigación, es que todo tiene coherencia y todo es consistente. Es decir, todo está basado en la lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos en el objetivo atracción física, confianza, proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud, y después tenemos el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes, en mis objetivos específicos, por ninguna razón, puedo poner que voy a evaluar esos factores en jóvenes mexicanos. Porque una vez establecido, que va a ser entre jóvenes catalanes, ya no lo puedo mover porque tiene que haber cierta coherencia. También, si yo ya dije que voy a trabajar con atracción física, no lo puedo cambiar después. No puedo decir que voy a evaluar en vez de atracción física, atracción del pensamiento, no sé, ¿no? O sea, no puedo cambiar las variables que yo una vez ya establecí. Estas variables, como se dieron cuenta, pues las sacó Mariana de su revisión de la literatura, ¿no? Pero vamos, a lo que voy es que todo está relacionado lógicamente. Esto va a ser muy importante, lo voy a retomar y voy a hablar más de esto al final de este video, pero lo quiero ir como metiendo para que lo tengan presente. Y justamente por eso les pongo este otro ejemplo también que tomo de Sampieri, en donde se ve claramente que no solo los objetivos específicos tienen que tener relación con los objetivos generales o el objetivo general, sino que en realidad todo tiene que tener una relación. Es decir, todos los elementos del protocolo van relacionados. Todos los elementos tienen que tener conexiones lógicas y tienen que ser coherentes, ¿ok? Aquí, como primer paso, cuando nosotros hacemos o intentamos hacer una investigación o plantearnos una investigación, lo que hacemos en realidad pues no es escribir conceptos que tengamos en la mira. En la mira justo lo pone entrecomillado porque se está refiriendo a la observación que nosotros podemos hacer de ciertos fenómenos y entonces a través de la esquematización de esa observación podemos sacar un tema que nos interese. En este sentido, se tiene aquí en primer lugar el desarrollo humano, las mujeres y el divorcio, que son los temas generales o principales que le interesan a esta persona. Tenemos acotaciones. Por ejemplo, el desarrollo humano es demasiado amplio, entonces son muchos conceptos. Las mujeres tenemos que delimitar de qué edad, en qué lugar, entre otras cosas. Y el divorcio tenemos también que apuntar hace cuánto. Ayer, hace 5 años, etc. Entonces, en un segundo paso se refinan estos conceptos y nos quedamos con la autoestima, que es un elemento del desarrollo humano, con paseñas, que son mujeres de La Paz, Bolivia, con altos ingresos, y con un divorcio reciente de 1 año o menos. Una vez que ya tenemos esto precisado, pues ya podemos redactar un objetivo y una pregunta de investigación. El objetivo es determinar qué efectos en la autoestima provoca un divorcio reciente de las mujeres paseñas de 30 a 40 años de nivel socioeconómico alto con un divorcio reciente de 1 año o menos. Y la pregunta de investigación es qué efectos produce en la autoestima el divorcio reciente en dichas mujeres. Fíjense, todo tiene lógica. En el objetivo se sigue diciendo que voy a hablar de mujeres paseñas de 30 a 40 años. No lo cambio para nada. Si aquí pusieran mujeres mexicanas, entonces ya no hay una consistencia
entre el objetivo y los conceptos que yo estoy teniendo en la investigación. Entonces la investigación está mal. También, aquí si se fijan, dice determinar qué efectos, eso es importante. Y en la pregunta de investigación es lo mismo, ¿qué efectos? No voy a poner aquí determinar qué efectos y entonces abajo hacer una pregunta de investigación correlacional, ¿no? ¿Cuál es la relación? No. Todo, nuevamente, tiene que estar basado en la lógica, es decir, que tiene que ser coherente. Creo que con esto pues queda clara esta primera parte, que de hecho ya hemos estado trabajando, y ahora ya voy a hablar de del marco teórico, ¿ok? El marco teórico también no me voy a enfocar tanto en hablar sobre qué es o sobre cómo, de dónde hay que sacar las fuentes, porque eso ya es un tema que ya habíamos estado trabajando. Entonces, en realidad voy a hacer también un repaso de ciertos elementos que me parecen importantes poner sobre la mesa para que podamos hacer el marco teórico. Y también les voy a dar como algunas consideraciones o cosas que creo que tienen que tener muy en mente o muy presentes para poder hacer su marco teórico. Entonces, el marco teórico va a responder a la siguiente pregunta, que es ¿en qué teorías y estudios previos me baso para realizar la investigación? Acuérdense que el marco teórico va a tener por un lado, o tenemos que revisar por un lado los enfoques teóricos, y por otro lado los resultados de investigaciones previas sobre el mismo objeto de estudio. Tomen en cuenta que siempre tenemos que estudiar o investigar acerca del objeto de estudio. Con estos dos elementos entonces podemos dejar claro la manera en que vamos a abordar el estudio y vamos a continuar abordándolo a lo largo de todo el protocolo. Una vez terminado este marco teórico, vamos a tener algo que se llama estado del arte, que es el conocimiento de lo que se ha hecho respecto al objeto de estudio que elegimos. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Tiene varias, ¿no? Por un lado, nos ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios previos. Si yo veo un artículo de investigación, por ejemplo, les decía, normalmente los artículos de investigación ponen las limitaciones que tuvieron en su estudio y eso nos ayuda muchísimo para saber qué hicieron mal o qué les faltó, en qué estuvieron limitados para que nosotros no lo hagamos de nuevo o lo tengamos muy presente para que nuestro estudio pueda ser mejor. Acuérdense que la investigación siempre busca enriquecer más el conocimiento y entonces no es que haya errores, sino que más bien yo lo pondría en términos de que hay situaciones que de pronto pues no tenemos presente y que entonces pues si nosotros sabemos metodología, entonces vamos a poder hacer un estudio mejor y contribuir a la ciencia y al objeto de estudio que estemos interesados en investigar. Tenemos también que orienta sobre cómo habrá de desarrollarse la investigación. Es decir, en el marco teórico yo tengo que tener como claro hacia dónde me están guiando, ¿no? O hacia dónde o de dónde se está pensando un fenómeno en específico. También tiene por función ampliar el panorama del estudio o la guía al investigador para realizar un estudio más completo, conducir al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba. Nosotros no nos sacamos nada de la manga. Regresando al video que les puse, si se fijan, ¿por qué están utilizando plasma convaleciente? No están utilizando plasma convaleciente para ver si es seguro y efectivo con pacientes con COVID, porque a alguien se le ocurrió. No. Se sabe que el plasma convaleciente ha funcionado en otras enfermedades y dan toda una explicación de por qué el plasma convaleciente se ha utilizado para
combatir ciertas enfermedades. Entonces no es que nos saquemos algo de la manga, sino que tenemos ya bases sólidas y un sustento para poder decir de manera fundamentada lo que estamos tratando de expresar. Invita también, una otra de las funciones es invitar a nuevas líneas y áreas de investigación acerca del tema y provee de un marco de referencia teórica para la interpretación de los resultados del estudio. Ustedes en este momento el protocolo no, pues porque es un protocolo no vamos a tener resultados, pero si llegan a hacer el protocolo, se darán cuenta que para cuando interpreten los resultados del estudio, pues tienen que ir a su marco teórico, ¿no? De esos resultados hay que interpretarlos con las investigaciones que ya tenemos y con el conocimiento que ya tenemos para explicar o tratar de explicar por qué esos resultados salieron de esa manera. ¿Qué debemos considerar para redactar el marco teórico? Bueno, debemos considerar que el marco teórico inserta el problema dentro de una fundamentación teórica. Este punto siguiente me parece muy importante. ¿Por qué? Nos dice que tenemos que desarrollar teorías con sencillez y fácil lectura y comprensión. De pronto nosotros pensamos que un marco teórico tiene que ser muy largo y que si es muy largo es muy bueno, o que si es muy rebuscado en sus palabras, o que si es difícil de comprender es bueno, y no. En realidad el trabajo de la persona que redacta un marco teórico es poder explicar, porque una vez que él ya leyó y tiene conocimiento sobre el tema, tiene que tener la capacidad de explicar de manera sencilla en un documento que se pueda leer de forma fácil y se comprenda cuál es la fundamentación teórica de ese objeto de estudio. Y esto es sumamente importante. Otra cosa que tienen que considerar es que nunca tienen que perder la perspectiva del tema y el problema de investigación. Es decir, si ustedes están hablando de violencia psicológica, podrán hablar entonces primero de manera general cuál es la violencia, ¿no? Y de ahí explicar cuál es la violencia psicológica. Si ustedes dicen, se divide en violencia psicológica, violencia física, violencia, etc., y de pronto ustedes se aventaron ya 2 cuartillas sobre violencia física, ya se alejaron un poco de su tema o de su objeto de estudio, que es la violencia psicológica. Entonces tengan muy, muy presente que tienen que tener presente siempre cuál es la perspectiva de su tema y cuál es su problema de investigación para que no se pierdan. Tienen que tratar de ser lo más objetivos posibles y alejado de toda ideología. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo ser muy partidaria de una corriente psicológica y tal vez en la literatura que encuentre me doy cuenta que esta teoría no es muy utilizada y pues entonces tendré que poner lo que hay. No porque yo sea partidaria de cierta corriente psicológica, la voy a poner a manera de explicación cuando sé que a lo mejor no es efectiva en este tema o a lo mejor, no sé, puede haber muchas razones, ¿no? Pero justamente tenemos que ser objetivos. Esto siguiente que les pongo en negritas es nuevamente recalcar lo que voy a seguir recalcando en las siguientes 2 diapositivas, que se tienen que construir teorías con base en fundamentos de consistencia, coherentes, sustentadas en la lógica de ideas. Es decir, hay que tratar de eslabonar teorías y conceptos. Tenemos que evitar a toda costa las contradicciones teóricas internas. Es decir, aquí no quiero que se malentienda. Por ejemplo, puedo hablar de la perspectiva psicoanalítica con respecto al maltrato infantil y la perspectiva cognitivo-conductual con respecto al maltrato infantil si mi tema fuera maltrato infantil. Evidentemente, entre ambas teorías hay contradicciones teóricas, ¿no? Hay disputas.
Y entonces yo puedo plantear, la teoría psicoanalítica aborda el maltrato infantil de esta forma y la cognitiva conductual de esta otra, ¿no? Y ya, ¿no? Y lo puedo decir. No se refiere a eso, que no tiene que haber contradicciones teóricas, sino que nosotros tenemos que escribir de manera lógica. Es decir, no podemos contradecirnos. Si al principio decimos que el maltrato infantil lo vamos a definir de esta manera, después no podemos decir que lo vamos a definir de otra. Esta parte de la lógica es súper, súper importante, no solo en el marco teórico, sino en todo el protocolo de investigación. El otro punto importante es que, pues, tenemos que desarrollar argumentos basados en la explicación coherente de ideas, ¿no? Que es en realidad un poco lo mismo, ¿no? Hay que evitar que nuestras ideas se contradigan, ¿no? O que no estén basados en un método de lógica. Y por último, bueno, se tiene que revisar meticulosamente la literatura existente. Esto también un poco ya lo abordamos con las palabras clave, lo abordamos con la búsqueda de base de datos y esa es una manera muy buena de cómo encontrar información. Pero bueno, no voy a ahondar en esto porque también es algo que ya habíamos abordado. Aquí nuevamente, como lo hice en los objetivos, les pongo unas preguntas de ayuda para el marco teórico, que son las siguientes. ¿Se informan las premisas teóricas desde dónde se enfoca el fenómeno? ¿Se caracteriza la cuestión a estudiar mediante un repaso bibliográfico? ¿Se presentan los antecedentes y el estado actual del objeto de estudio? ¿El problema es pertinente y congruente con el marco en que se inscribe la investigación? En este me voy a detener porque a lo mejor ustedes se van dando cuenta cuando hacen su marco teórico que a lo mejor ya contestaron su pregunta o que a lo mejor su pregunta no está bien planteada, ¿no? O que a lo mejor algo pasó. No se preocupen, pero pues no intenten disfrazarlo ni quitar fuentes, ¿no? Es mejor que nos regresemos unos pasitos a que entonces vayamos a tener tropiezos a lo largo de todo el protocolo. Sigo con las preguntas. ¿Se han atendido las dimensiones esenciales que permiten marcar un vector claro que oriente la investigación? Acuérdense que el marco teórico nos ayuda de alguna manera a encuadrar una visión. No me refiero a una visión porque vayamos a tener solo una corriente, sino que más bien vamos a tener una estructura o un panorama general de cómo ha sido abordado nuestro objeto de estudio y pues cuáles son las cosas o las limitaciones en el conocimiento actual, ¿no? Entonces, esto justamente va a orientar la investigación que tengamos después, ¿no? Supongamos, estamos en un estado exploratorio, descriptivo, causal, correlacional. Eso sería como algo que va a orientar la investigación, entre otras cosas. La siguiente, ¿se proporciona una argumentación solvente sobre las dimensiones que articulan la investigación y le dan apoyo? Ustedes van a tener que argumentar, tal vez por qué en vez del psicoanálisis quieren tomar la parte cognitivo-conductual, ¿no? Sigamos con el ejemplo del maltrato infantil. Entonces van a tener que argumentar por qué se van a ir por esa línea y cuáles son las investigaciones que le dan apoyo. También me voy a detener un poco más en eso en la siguiente diapositiva. Se hace referencia a otras investigaciones. Y por último, se proporciona una idea inicial que caracterice y exponga la cuestión que se pretende investigar. Hay muchas preguntas más y muchos tips más que les pueden ayudar. Ya tenían algunas preguntas en otro texto que revisamos, pero bueno, me parece importante también que pudiéramos tener presente que necesitamos cierta guía o cierta orientación para hacer un marco teórico. Y bueno, por último tengo estas consideraciones que son particularmente importantes. Todo lo demás y todo lo que he dicho es importante y relevante para un protocolo de investigación, en específico para hacer y entender qué es un objetivo y hacer y entender qué es un marco teórico. Algo relevantísimo que tienen que considerar
es que el marco teórico no es una mera exposición genérica de teorías, conceptos y constructos. Es decir, no es un marco teórico aislado, no es un marco teórico en el rincón, sino que debe necesariamente estar conectada con los objetivos de investigación y elaborada con base en estos. No solo con los objetivos de investigación, sino con todo el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque nuevamente les repito, todo tiene que tener consistencia, todo tiene que tener lógica, como lo vimos en los ejemplos que puse anteriormente. El siguiente punto también me parece sumamente relevante. Debe contar el marco teórico, y esa es una consideración muy puntual que yo quiero pues enfatizar, que tiene que contar con las referencias bibliográficas citadas de forma adecuada. No solo citadas en las fuentes de consulta, sino citadas dentro del texto. ¿Qué pasa? Pasa que si ustedes no hacen esto, es considerado plagio. Y pasa que si es plagio, entonces los pueden demandar. Y que además es una falta grande a la ética y al código ético del psicólogo, y pues para nada en lo absoluto lo podemos hacer. Eso por un lado. Y por otro, como les decía, nosotros tenemos que tener sustento, no podemos decir las cosas nada más porque así lo hemos vivido o así lo hemos conocido, porque entonces estamos cayendo en algo subjetivo. No, tenemos que tener sustento. Y ese sustento lo vamos a tener en las revisiones teóricas que hagamos, en los artículos de investigación que hemos revisado. Imagínense que esos autores, grandes autores de las corrientes psicológicas que tenemos, pues justamente son grandes, son gigantes, ¿no? Y al ponerlos de referencia a ellos, hagan de cuenta que se están subiendo en sus hombros. Es decir, su argumento va a ser mucho mejor que si no lo citaran. De la misma manera, las investigaciones o los artículos de investigación están subiendo peldaños para que su marco teórico sea bueno y esté sustentado. Y claro, entre mejores sean sus referencias, que también esto lo hemos visto, pues mejor sustentado va a ser su marco teórico. Pero esto es fundamental, que ustedes cuenten con las referencias bibliográficas citadas de forma adecuada. Por favor, consulten el manual de la APA que está vigente para que esto lo puedan realizar. Y por último, quiero que tengamos claro las cosas que les he estado repitiendo a lo largo de toda la presentación, que el marco teórico y en realidad todo un protocolo de investigación tiene que tener consistencia y tiene que tener coherencia, es decir, que tiene que estar basado en la lógica. No debe de haber contradicciones ni inconsistencias, y para eso pues justamente seguimos la lógica, que es el método en que pues logramos de alguna manera generar la coherencia y la consistencia en un trabajo. Esto quiero que lo tengan muy presente, no solo para hacer su marco teórico, sino para que sigamos trabajando en todos los elementos del protocolo de investigación. Y por último, aquí tengo las fuentes de consulta, de las cuales saqué todo lo que he estado diciendo. Y pues nos vemos en el próximo video.